Realmente esto es lo que está pasando, ¿no? En nuestro programa del día miércoles nosotros hemos conversado bastante con respecto a esto. ¿Qué significa la Carta Democrática? ¿Cuándo se creó? ¿Por qué se creó? ¿Y cuáles son los fines de este acuerdo multilateral entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos? Hay que recordar, Entonces, perdón, sí, solo dime, César. para recordar que en la descripción del programa del miércoles aparece allí el link para quienes quieran leer la Carta Democrática Interamericana, todos los principios. Así es, para que puedan tener un poco más de información al respecto, ¿no? La carta en realidad no es tan extensa, pero sí, si nosotros nos abocamos a leer artículo por artículo, sí va a llenar prácticamente todo el contenido del programa. Entonces, hemos tratado de resaltar qué cosa puede interesarnos a nosotros saber de este documento tan importante. Eh, el día de ayer también mencionamos que había sido suscrita una carta eh, que ha sido redactada por un movimiento independiente de la sociedad civil que está reaccionando frente a los atropellos a la democracia por parte del Congreso y por parte de todos sus satélites, llámese Poder Ejecutivo, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, algunos sectores del Poder Judicial y algunos sectores de la Fiscalía que aún se resisten a, a que esto cambie. Entonces, este conglomerado de profesionales, intelectuales y políticos ya han enviado la carta a la Organización de Estados Americanos y esta viñeta de Andrés es muy demostrativa, pues. Esto es lo que está pasando, esto es lo que nosotros avisoramos y esto, gracias a Dios, está comenzando a darse. Esto es un proceso, como comentamos también en el programa del día miércoles. Lo que corresponde es que se haga o se convoque a una asamblea extraordinaria, algo así como ocurrió con lo que se hizo en Ecuador en la Embajada Mexicana. Hubo una asamblea extraordinaria y todos los países miembros estuvieron presentes, inclusive representantes de la Iglesia Católica. Eso es más o menos lo que podría pasar en relación a la activación de la Carta Democrática Interamericana. Eh, Perdóname, que, Raúl, sí, la mayoría de gente siente, creo yo, esto de una manera bastante abstracta, porque, ok, se invoca la Carta Democrática Interamericana, pero ¿cuáles son los efectos reales sobre el gobierno peruano? Porque a la larga, se le puede sancionar verbalmente, se le puede separar, en el caso extremo, por ejemplo, de la Organización de los Estados Americanos. em, y con esto, como dijimos la otra vez, el Perú estaría un poco a la deriva y a lo mejor cae en manos de estados totalitarios o estados antidemocráticos que le permitirían sobrevivir en el caso de inversiones como inversiones chinas, inversiones coreanas, inversiones rusas, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál es el efecto real? ¿En qué el hombre de a pie, la mujer de la calle, cómo sentiría las sanciones que derivarían de la Carta Democrática Interamericana? bueno, para poder interpretar cuáles son las acciones o cuáles son las repercusiones que podría conllevar la activación de esta carta, tenemos que entender primero el proceso, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué era lo que habíamos mencionado a grandes rasgos en el programa del día miércoles? Se hace una asamblea de los países miembros y si hay 2/3 de los países miembros que están de acuerdo en que la democracia, los derechos humanos, la administración de justicia en el Perú está siendo amenazada, si estos 2/3 de países miembros opinan a favor de la activación de la carta se activa. Una vez que la carta se activa, debe haber una misión de la Organización de Estados Americanos que debe ir al Perú para tratar de que a través de los instrumentos diplomáticos y administrativos que tiene la Organización de Estados Americanos convoque a un diálogo entre las partes afectadas y las partes que podrían estar ocasionando este quiebre democrático, quiebre institucional. ¿Qué pasa si es que el Estado peruano no acata ningún acuerdo y sigue en este avasallamiento de las instituciones y en este copamiento de los órganos electorales? El Estado peruano va a ser pasible de ser separado de la Organización de Estados Americanos. Eso es lo que le puede pasar. Ahora, nosotros tenemos que ubicarnos
geopolíticamente, ¿en dónde estamos? Estamos rodeados por países que definitivamente no van a apoyar ese tipo de circunstancias. Tenemos como país limítrofe Chile, Bolivia, Brasil y Colombia. Estos cuatro países, ¿no? Definitivamente van a tomar una postura crítica sobre lo que pudiera suceder si es que la Carta Democrática Interamericana es activada. Eso. Al Ecuador. Ecuador, no lo he mencionado Ecuador, porque yo dudo que teniendo la actitud que ha tenido el gobierno ecuatoriano frente a la embajada mexicana y frente al rechazo de haber sido cuestionado por la Organización de Estados Americanos, rechace una medida autoritaria de cualquier otro país, en este caso del Perú. Los países limítrofes, en teoría, con una alta probabilidad, le darían la espalda al Perú. Ujú. Claro, y no solamente los países limítrofes. ¿Qué es lo que ha pasado en Guatemala? En Guatemala ha pasado exactamente lo mismo que ha pasado en el Perú. Y tenemos un presidente en Guatemala que está luchando contra la masa corrupta que todavía está enquistada en el Congreso Ujú. y también en la Administración de Justicia. Está queriendo destituir a la fiscal Porras, que es la fiscal general de Guatemala. Hasta ahora no la pueden remover de su cargo. Entonces, por ejemplo, ese país, no sé cómo se comportaría El Salvador. Obviamente México, también sabemos cuál va a ser su postura. Hay relaciones diplomáticas un poco ásperas entre ambos países. No se han roto relaciones, pero sí se ha llamado a consulta a ambos embajadores más. Del Perú se pidió la salida del embajador de México, de la embajada. Entonces, es obvio cuál va a ser la posición de México. ¿Cuál será la decisión de otros países? Probablemente sean afines a eso. Entonces, yo pienso que la decisión perdón, la situación del país dentro de la Organización de Estados Americanos no es muy buena. Todo eso suena muy bien geopolíticamente hablando, pero la persona que ahora, y después vamos a hablar un poquito sobre eso, eh, el índice de pobreza en el Perú ha aumentado Ujú, vergonzosamente. Digo vergonzosamente debido a este gobierno que se ha preocupado más en enriquecer los bolsillos de mucha gente en el Congreso o mejorar el aspecto infructuosamente de Dina Boluarte o cualquier otra de esas cosas, ¿no? Y es más, ya todos lo sabemos desde Jaime Chincha que hizo su denuncia en adelante, se trató de ocultar incluso estos índices de pobreza a la población. Entonces, ujú. a esa masa de población, ¿en qué le afecta? Claro, me estaba refiriendo inicialmente al Estado peruano, Claro. ¿no? A la situación en la cual estaría el Estado peruano, pero eso tiene repercusión en la población, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que está causando que los indicadores de pobreza en el Perú empeoren a través del tiempo? Estamos a nivel de los indicadores que teníamos en pandemia, prácticamente, o quizás un poco más. Eso significa recesión, y recesión significa no tener trabajo. Entonces, si bien es cierto la economía, el 70% de la economía en el país se mueve a través de la informalidad, pues de todas maneras se necesita que haya un movimiento económico entre el informal y el usuario que use esos medios económicos para satisfacer sus necesidades. Pero si no hay plata, ¿no? Si no hay plata, eso se estanca. Por otro lado, las inversiones en el Perú, las inversiones, la economía en general, que también repercute en el tema de la recesión y repercute en el tema de los índices inflacionarios, también va a ser afectada a la población, porque esta recesión no solamente afecta al tema de una política económica mal dada, sino a que las políticas económicas no pueden ser aplicadas porque no hay inversión ni pública ni privada. Y la inversión pública que nosotros estamos viendo en estos momentos está absolutamente corrompida. Miren lo que pasa en el Congreso. Tienen cerca, ya están caminando a los 2 billones de soles de presupuesto al año, mientras que la gente en otros sitios del país está muriendo de hambre. Perdón, Ejemplo, billones de presupuesto del Congreso. del Congreso, exacto. Exacto, eso por ejemplo, ¿no? Otro aspecto son los flujos de los dineros que salen del Estado peruano hacia las regiones. Y estamos viendo lo que está pasando con Oscorima, pero no solamente es con Oscorima. Se está viendo una serie de irregularidades
en gobiernos regionales que han recibido dinero de manera, a ver, por ejemplo, sobrino, creo, de Joaquín Ramírez, que en Cajamarca recibió una enorme cantidad de dinero, una partida enorme para una localidad muy pequeña, donde localidades que tenían mucho más cantidad de población, mucho más extensión territorial, no recibieron ni siquiera la décima parte que recibió ese señor, Ujú. que también está relacionado al tema del hermano de Ina Boluarte, Nicanor Boluarte. La inversión pública está siendo manoseada pues, por la corrupción de manera escandalosa. Ahora, en la recaudación, como lo que estás mostrando en esta diapositiva. La corrupción también tiene que ver con cómo los propios negocios, las propias empresas se relacionan con el sistema tributario, ¿no? Una Mm, de las cosas más interesantes es que la deuda tributaria de las grandes empresas en el Perú asciende a 28.325 millones de soles. Pero además, lo interesante es esto, ¿no? El 12,6% de esta deuda total está en plazo por impugnar, el 0,1% en etapa concursal y el 0,4% en etapa de deuda exigible por la SUNAT. Y el otro dato que para mí me parece increíble y fascinante es que solo el 0,1% de las deudas ya impugnadas tuvieron su origen en una declaración de los propios contribuyentes. Es decir, hubo una honrada declaración de impuestos. El 99,9% fue detectado a través de trabajos de fiscalización. O sea, no querían simple y llanamente pagar los impuestos. ujú, Grandes empresas. Creo que la mayoría no entiende que esto forma parte de todo un sistema mental, ciudadano, social de corrupción. Y este es de otros de los factores que colaboran con el empobrecimiento del país. ujú. Probablemente a muchos peruanos y peruanas les parecerá que la activación de la Carta Democrática pues ese es un instrumento meramente formal y que no va a significar absolutamente ningún cambio de política interior al interior del Estado peruano. Pero no es así, pues, no es así. Por otro lado, están lo que puede pasar en el futuro mediato, porque es mediato, no es a largo plazo, es mediato, estamos hablando de 2026 o antes Mm. de comicios en el Perú. Los reflectores van a estar puestos sobre los próximos comicios que se realicen en el Perú en el 2026 o antes del 2026. Si el Perú es separado de la OEA por no honrar los compromisos establecidos en la suscripción de la Carta Democrática, bueno, pues claro que sí, que van a estar todos los países de la región y los países del mundo en general viendo lo que pase en las elecciones peruanas, más por lo que pueda trascender al interior del país, sino por lo que pueda significar el Estado peruano ante el mundo. Ahora, para que vengan misiones de observación de comicios, estas misiones no pueden venir por voluntad propia. Tiene que ser el Estado quien los convoque. Los convocará el Estado. Tenemos al interior del país algunas encuestadoras, algunas, no todas, pero sí algunas, las más renombradas, sobre todo, las más conocidas, que van a servirnos como herramienta de vigilancia de lo que va a ocurrir en los próximos comicios, que van a ser comicios muy complicados, porque si esto se espera hasta el 2026, vamos a tener que elegir un gobierno, es decir, poder ejecutivo, quien va a ser presidente y sus vicepresidentes, diputados, senadores, gobernadores regionales y probablemente algunas autoridades locales también. Y sobre este universo electoral tenemos que trasladarlo a la cantidad de partidos políticos que van a concursar, que hasta estos momentos son alrededor de 30. Van a ser unos comicios muy complicados desde el punto de vista administrativo para que la población pueda informarse de cómo emitir su voto. Yo presumo que si los órganos electorales van a ser tomados, que es lo más probable, el tema del voto va a ser tan complejo
que van a declararse muchos votos nulos por el tema de que la población no va a saber cómo votar. Y no me estoy refiriendo solamente a los del interior del país, sino también a los que puedan estar en las grandes capitales del Perú. Eso va a ser una guía telefónica, la, La la cartilla. cédula de votación, ¿no? Entonces, y eso pues es una herramienta también que podría facilitar el fraude, que básicamente la única herramienta que tienen la mafia actual que gobierna para poder tomar formalmente el poder a través de una elección popular, ¿no? Yo no creo que necesiten un fraude abiertamente constituido. Primero, porque les basta la confusión ya sembrada. Tú has mencionado que la cartilla probablemente conste de una línea telefónica. En segundo lugar, por los filtros. Desde que ya han eliminado el voto preelectoral, que en la práctica era ese, el de los partidos políticos, ¿no? De los pasos. Los paso. Desde el momento que las han eliminado, ya han eliminado un filtro Ujú, importante para la elección. Desde el momento en que han puesto una valla para que se inscriban los partidos políticos en la contienda, han eliminado en la práctica la posibilidad de que muchos grupos políticos o muchas agrupaciones o muchos frentes, por último, que hay una diferencia entre un partido político y el frente, ¿no? Un frente puede reunir a personas que piensan de manera diferente, pueden ser de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, pero que están unidos por una causa común. Por ejemplo, sacar a los corruptos del país. Bueno, la idea es que ya con esas limitaciones han impedido en la práctica que se inscriban ese tipo de grupos o de agrupaciones y solo han quedado básicamente los costeños, ¿no? Están poniendo todo sobre bandeja para que las siguientes elecciones favorezcan plenamente a los que están en este momento en el Congreso o a sus allegados. Fíjate, todavía sigue pensando una parte de la población que ha habido fraude. He recibido justamente antes de ayer, no, tras antes de ayer, o un mensaje diciendo que sí, pero por el fraude ha habido, por eso subió Castillo. A Corbeto lo maltrataron. el Regatas Lima. Entonces, porque había esta suerte de desinformación constante. Mira, ya todos sabemos, o los que estén aquí pueden saberlo, que de todas las imputaciones y de todas las denuncias de fraude llevadas a cabo y analizadas por el Poder Electoral, incluso por el Poder Judicial, etcétera, etcétera, ni una sola fue declarada viable, ni una. Entonces, es fascinante cómo funciona a nivel psicosocial la desinformación. Ujú, Entonces, yo no sé hasta qué punto se necesite realmente manipular directamente actas electorales o qué sé yo, cuando tenemos una población que está expuesta a la desinformación con tanta facilidad, ¿no? ujú. El comentario que hicimos en el programa del miércoles es que hubo un grupo de profesionales, políticos e intelectuales que suscribieron una carta en la cual se estaba llamando la alerta a lo que estaba pasando en el Perú en relación a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Entonces, y se invocaba a la Organización de Estados Americanos para que se activara la Carta Democrática. Bueno, esto ya se ha hecho efectivo, más que el documento que ha sido de dominio público, que ha sido compartido a través de redes, se ha enviado formalmente ya este documento ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, esto nos piden que compartamos. Esto es por esta agrupación que se llama Iniciativa Democrática, donde están firmando en esta carta que se ha enviado a la Organización de Estados Americanos los integrantes de la directiva que está dirigiendo esta organización. Y a través de esta carta se está manifestando cuáles son los motivos por los cuales se está pidiendo que se active la Carta Democrática. A este documento se ha adjuntado eh, el documento que ha sido ya de dominio público, que ha sido básicamente para compartir con la ciudadanía cuál era la intención de este inmenso grupo de personas que ha firmado. Porque si bien es cierto, acá nosotros estamos viendo unas cuantas firmas, que son 5, que son de los directivos de esta organización, hay cientos de personas que han firmado este documento. Bueno, y no solo él.
Es decir, me refiero a él, a esta persona, Rudecindo Vega, que es el presidente de esta organización. Hay una comisión de alto nivel, que no sé si lo estamos viendo, César, Sí, sí, sí. que están pidiendo a la OEA que también se active la Carta Democrática. En esta fotografía nosotros estamos viendo a los integrantes de este comisión de alto nivel y al medio quien tiene uso de la palabra es un ex embajador norteamericano. Entonces, en resumen, esta misión está anotando esto. Permíteme leer. Las graves contrarreformas que el Congreso, con anuencia del Ejecutivo, está realizando para someter a la Junta Nacional de Justicia y capturar a las instituciones electorales ponen en riesgo la separación e independencia de poderes, advirtió la Asociación Iniciativa Democrática al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidiéndole activar la Carta Democrática Interamericana. Probablemente lo que nos están viendo o los que nos van a ver el día viernes en la mañana este programa eh, van a, van a también tener conocimiento de una iniciativa ciudadana en la cual en redes, llámese WhatsApp, X, Facebook, Instagram, TikTok, se está pidiendo que suscribamos la ciudadanía una firma para pedir exactamente lo mismo, que se active la Carta eh, Democrática Interamericana. Así es que, ahora, ayer hicimos un comentario que no nos dejó el tiempo para analizar algo que a mí me parece muy importante, César, que es la posición de Estados Unidos frente a esta situación. Eh, ¿Qué es lo que pasa? La popularidad de la señora Boluarte es de un dígito, ¿no? Y probablemente en algún momento se convierta en un error estadístico y sea prácticamente cero. Así es que mm, eso es un elemento, un indicador muy importante para, para la apreciación del Perú por parte del gobierno norteamericano. Por otro lado, en los últimos 3 años han ingresado de manera ilegal a Estados Unidos 140.000 peruanos. ¿Qué es lo que pasaba hace algunos años? A muchos peruanos ingresaban a Estados Unidos con visa de turistas y se quedaban de manera ilegal en Estados Unidos y después esperaban algún tipo de proceso que les permita legalizarse. Pero esto ya no es, no es la herramienta que están usando cientos de miles de peruanos para poder entrar a Estados Unidos. Lo están haciendo de manera ilegal, caminando, cruzando la frontera, nadando, exponiéndose a tantas cosas. Entonces, frente a ese escenario de un gobierno catalogado por el Departamento de Estado como corrupto, profundamente corrupto, con un gobierno violador de derechos humanos, y con una amenaza al sistema jurídico y electoral del país, bueno, yo tengo mis serias dudas que Estados Unidos no tome alguna acción efectiva contra el Perú si es que sucede lo que va a pasar. Yo pienso que de todas maneras se va a activar la Carta Democrática Interamericana y lo que va a pasar en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al Estado peruano. La cosa no se pinta muy bien para los intereses mafiosos de quienes están tomando las riendas del Perú, del gobierno, ¿no? Porque en realidad Dina Boluarte, como dijimos ayer, se desapareció 12 días y nadie se dio cuenta, porque es un espectro que no tiene ninguna, digamos, no ejecuta lo que debería ejecutar un estadista en estas circunstancias, ¿no? Está completamente sometida pues al Congreso. Entonces, en esas circunstancias, yo sí pienso que pueden haber alguna impacto de lo que pueda, de la decisión que pueda tomar Estados Unidos frente a lo que esté pasando en el Perú, ¿no? Yo solamente quiero recalcar que tu posición es muy generosa con ella. Yo no creo que esté sometida. Yo creo que hay una relación de simbiosis. Mira, el hecho de que se la haya visto, bueno, Adrián Sen salió a decir que estaba enferma de los pulmones y que pobrecita no podía salir a hablar. Y después la población entera ha visto las fotografías de ella recibiendo a embajadores y luego recibiendo el informe de índice de pobreza delante de sus ministros y qué sé yo, ¿no? Y, y además, si es cierto lo que dijo Chincha y corroboró con sus informantes Rosa María Palacios y otros más, que ella misma había dicho que no se propale esa información, implica que está haciendo uso efectivo de sus poderes.
¿no? No creo que eso se lo haya mandado el Congreso, sinceramente. Se le salió porque se le salió, ¿no? Entonces, no, 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 no. Yo, si fuera un títere del Congreso solamente, no tendría ninguna responsabilidad, pues, ¿no? Tiene Ujú. responsabilidad porque es un actor, es una actora o una actriz activa en todo esto. Que se le puede reprochar cobardía, sí, por supuesto. Una pequeñez moral, por supuesto, ¿no? A todas luces. Sí, sí, pero de que es activa, es activa. Sin embargo, ¿quién podría ser perjudicado frente a la población cuando se exponen estos indicadores de índice de pobreza? ¿Boluarte o el Congreso? ¿Quién está ganando un montón de plata en el país y se está aumentando el sueldo frente a toda esta situación? ¿Boluarte o el Congreso? Lo que pasa es que no te das Entonces, cuenta, sí, discúlpame que termine con esto. perdóname. No es realmente el Congreso quien le está propiamente, digamos, las bancadas que se están reuniendo y diciendo esto tienes que hacer. Son los líderes políticos los que influyen en las decisiones de Dina Boluarte. Rafael López Aliaga es uno de ellos. eh, a- Acuña, César Acuña es otro, y principalmente Keiko Fujimori. Para mí no me parecería nada absurdo pensar de que ella toma sus decisiones bajo órdenes directas de Keiko Fujimori. Yo nunca me voy a olvidar de una viñeta que hace Carlín en la cual está Keiko Fujimori de pie con la banda presidencial y arrodillándose Dina Boluarte tomando juramento, que no es realmente juramento como ministra, sino juramento al sometimiento de Dina Boluarte ante Keiko Fujimori. Entonces, yo no pienso que ella tenga capacidad de poder valorar, hoy no, que interpretar indicadores, para ella debe ser, qué sé yo, física cuántica. No creo que pueda interpretar qué No, no, significa eso. pero yo lo que siento es que instintivamente ella está muy preocupada de su imagen, muy preocupada de su imagen. Ah, De- sí, por supuesto, por eso que se ha hecho la cirugía y por eso que se ponía joyas. por Entonces, lo ese es el tanto, no nivel de imagen que necesitas. ella quiere rescatar, ¿no? Y yo creo que los índices de pobreza, ella siente, creo que siente horror ante la posibilidad de dañar su imagen, incluso allí, ¿no? Incluso allí. Más, dañar más. Índices oficiales de pobreza, Ujú, que lo tenemos acá, ¿no? En el Perú pasó de 27,5 a 29 en 2023, lo que significa que 9,7 millones de peruanos no pudieron costearse los servicios mínimos esenciales. Y ujú, en el ámbito rural se elevó a 16,2% el total de pobres extremos. Eh, esta imagen es representativa y estas son las condiciones en las cuales viven precariamente, alzando apenas trapos o lienzos en lugar de paredes, eh, recogiendo colchones que han sido desechados para poder dormir sobre tierra ni siquiera apisonada y sometidos al frío, a las inclemencias del tiempo, etcétera. O sea, no estamos hablando de lo que constantemente se refiere y he escuchado muchas veces de que pobre es quien quiere serlo. ¿M? Siempre hay trabajo, etcétera. ujú, Eso es una visión bastante simple de lo que ocurre en realidad. Hay muchos factores que empujan a una población a la pobreza. No solamente el asunto de la administración del dinero público, sino factores como el nacimiento, por ejemplo, factores como el acceso a la educación, por ejemplo, factores como la nutrición en la niñez, por ejemplo. Todas estas cosas van sumando, además del discurso constante, eh, salud, 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 ya, gracias. no hay problema. El último, Dale, ya. dale, dale. Entonces, ese es interesante porque hay muchos factores en juego. Por supuesto que también está el factor de la voluntad, eh, pero esta voluntad se puede estrellar una y otra vez contra las circunstancias, ¿no? Entonces, no es tan sencillo dictaminar qué induce a alguna gente a mantenerse dentro de los límites de la pobreza y los pocos que salen de ella, ah,
La- las condiciones sociales son muy fuertes, las psicológicas también, que van de la mano. Si a uno le dicen siempre, o por lo menos en el ambiente, escucha de que los cholos son así, brutos, o qué sé yo, el indio es asá, no es tan inteligente como otros, etcétera. El hecho de que hable el castellano con intermisiones de otros idiomas como el aymara o el quechua es visto de una manera denigrante, lo cual habla más bien de la estupidez de quien lo ve así, Ujú, de quien hace el esfuerzo de desempeño en ambos idiomas. Entonces, en resumen, el universo de peruanos pobres creció en más de 3,2 millones respecto al año prepandemia. ¿Se puede achacar mucho al asunto de la pandemia? Sí, pero también este último año ha ido en declive gracias a los problemas políticos que todo el mundo conoce. Tú ya has mencionado el asunto de las inversiones. Podemos mencionar, ya hemos mencionado también cómo muchas empresas tratan de evadir impuestos o no los declaran. ¿Mm? En ujú. fin, ¿qué puedes comentar sobre esto? Bueno, sí, varias cosas, César, que me parecen importantes que has anotado. Quisiera empezar por el tema de que el pobre es pobre porque quiere. Ese es un tema recurrente, Ujú, recurrente, que se toca cada cierto tiempo y se insiste en eso. Entonces, si nosotros vamos a los estudios que se han hecho al respecto, todos estos estudios que se han hecho al respecto por investigadores a nivel mundial reflejan un dato importante, que el 90% de la gente que nace pobre muere pobre y el 90% de la gente que nace rica muere rica. Entonces hay un 10% aproximadamente que puede cambiar su condición, es decir, que nace pobre y de pronto pues surge. Pero ¿cómo vemos el tema de la realidad en el país? Hay mucha gente que vemos en el ámbito político que no ha nacido en cuna de oro. Por ejemplo, Alejandro Toledo o César Acuña. César Acuña viene de Chota, es paisano de Pedro Castillo. Y mira la cantidad de dinero que tienen ambos, ¿no? César Acuña acaba de comprarse un carro, un vehículo creo que cuesta cerca de $400.000. Entonces, y él habla en base a su esfuerzo, pero si nosotros leemos el libro que se hizo acerca de él, que fue una recopilación de información que se llama Cancha como plata, no plata como cancha, perdón. Ah, Es poética, no te preocupes. el tema es de que hay serios cuestionamientos de cómo pudo inclusive aprobar sus cursos en el colegio, ¿no? Ya sabemos lo que ha pasado con el tema de sus grados académicos, de dudosa procedencia, ¿no? Eh, en fin, con lo que está pasando con Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga tiene una deuda con la SUNAT enorme que todavía no se ha podido saldar. Y si fuera un empresario de éxito real, o sea, de estos que juegan ah, con las reglas que da la jurisprudencia económica y que da pues las normas y el Estado de Derecho, no tendríamos la Municipalidad de Lima que tenemos ahora ni el endeudamiento tan grande. Miren qué diferencia hay con Carlos Newhouse. Carlos Newhouse es una persona de la cual tengo eh, infinitas, digamos, discrepancias con respecto a su postura política, pero él fue el presidente de la organización de los Juegos Panamericanos de hace algunos años en el Perú. ¿Y qué cosa pasó? Fue una cosa extraordinaria. O sea, el Perú dio una imagen al mundo que fue insuperable en muchos aspectos, ¿no? Nunca antes se habían organizado unos Juegos Panamericanos con tanto éxito y con tanto soporte logístico y bueno, con todo lo que se hizo. Yo me imagino que hubiera sido con López Aliaga administrando los Juegos Panamericanos o los próximos Juegos que se vienen dentro de un par de años en el Perú. Tú has mencionado a Alejandro Toledo, a César Acuña. Eh, ni la riqueza ni la pobreza garantizan a una buena persona, ¿no? Mm, Acá tenemos el ejemplo el primero que se me ocurre, por supuesto, el que se me salta por las orejas y por todos lados es Trump, Donald Trump. mm, Pero hay muchísimos otros, ¿no? En nuestra historia. Podemos mencionar al cobarde de Prado que se va mm, con todo el dinero del Perú.
y que había nacido en cuna de oro, digamos, ¿no? ujú, Ni la pobreza ni la riqueza garantizan eso. La falta de escrúpulos tiene que ver mucho con la sensación de que se tiene derecho a todo. ujú, Y eso se puede mamar en cualquier lado. ujú, Eh, pero también tiene que ver con nuestra idiotez social, porque hasta la fecha nosotros tenemos esta suerte de eh, autoestima conflictiva, que por ejemplo a Hernando de Soto, en lugar de firmar como Hernando Soto, eh, sintió el impulso, la necesidad de poner el D para elevar su apellido, ¿no? Para hacer sentir que tenía, digamos, mayor peso, mayor alcurnia, si se puede llamar así, o qué sé yo, ¿no? Es decir, no le bastaba con el Soto, sino el de Soto. O como en lugar de apellidarse Silva o Santisteban, de pronto se apellidan Silva Santisteban, ¿no? Y eso, no, uno, aunque no tenga la culpa, hay una historia de cómo se van formando esta suerte de imagen de quiénes debemos ser, quiénes podemos ser de cara a una historia en la que los criollos y los blancos son los mejores o son vistos como los mejores o tienen el éxito merecido y quienes tienen rasgos indígenas o apellidos de dudosa procedencia con respecto a los criollos tiene que cambiarse el apellido o simplemente imaginar otra procedencia, ¿no? Basta con mencionar eso del apellido como para ver nuestras falencias, nuestras terribles ah, tonterías en la cabeza que nos limitan en muchas cosas, ¿no? Y ujú, eso tiene que ver con la pobreza también, porque la pobreza va de la mano con una mirada bastante limitada del mundo. Y esa mirada limitada del mundo es la que se reproduce una y otra vez en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Una y otra vez en las escuelas. El caso de Pedro Castillo es otro caso muy interesante en ese sentido, ¿no? En el sentido de un hombre que defiende sus orígenes, o por lo menos en la campaña defendía sus orígenes humildes y qué sé yo, y su honestidad por ser humilde, y todo lo que derivó después, ¿no? Esa suerte de contradicción que era de cartón, piedra. El llevar, por ejemplo, el sombrero en el día de la inauguración puede haber sido un acto de rebeldía interesante, pudo haber sido un acto de rebeldía interesante, si es que no hubiera sido falso, ujú, ¿no? Acartonado. Otra vez, hay una falta de sinceridad en la autoestima peruana que hay que tratarla, ¿no? Que hay que tratarla poco a poco y que tiene que ver con un rediseño de nuestra educación en escuelas, en colegios, en la casa, una reevaluación de qué es lo valioso en un ser humano, más que ser valioso como peruano, ¿no? Eso es importante. Y perdóname de toda esta digresión, pero me acordé de esto de la anécdota de Hernando de Soto, ujú. que me parece muy interesante y muy significativa, ¿no? Claro, bueno, eso me obliga, creo yo, o me siento obligado de alguna manera, porque ese tipo de conversaciones resultan ser muy interesantes, César. Cuando ocurrió la última elección en el Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en segunda vuelta pues salió la criminata del clasismo y el racismo en el Perú. Se afloró, pero de una manera impresionante. Entonces había una chica que fue replicada en redes, no solamente replicando la imagen que ella daba y lo que ella decía, sino decían exactamente lo mismo de una u otra manera, ¿no? Que no podemos votar por Peter Castro, así decían, no podemos votar por Peter Castro. ¿Por qué? Porque, o sea, me va a quitar mi iPhone, me va a quitar mi iPad, me va a quitar, no sé, Peter todo. Castillo, dices, Peter Castillo. Peter Castro, no, pero decía Peter Castro, ¿ya? Así, no decía Peter Castillo, decía Peter Castro. Y no hay forma, no hay forma, no podemos votar por Peter Castro, ¿no? Ahora, esto podrá parecer producto de una mente, digamos, básica, de una persona racista y clasista que ha estudiado en las mejores, bueno, no necesariamente los mejores, pero los colegios más caros de Lima. Pero esto se replicó en una enorme cantidad de gente que sacó su plata del país. Nosotros tenemos un amigo en común, no voy a decir su nombre,
pero que es un empresario de éxito y que ha sacado un enorme capital de su patrimonio personal del Perú. Y ha Sí. habido una fuga de aproximadamente 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares, que es un rehuevo de plata, de gente que pensaba que no, pues Peter Castell. Pensaba igual, realmente pensaba igual, pero traducía digamos, su forma de interpretar las cosas con esto, comunismo y bla, 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 bla. En fin, y eso pues también golpeó mucho la economía peruana, ¿no? El dólar se disparó, la incertidumbre fue tremenda, en fin. Entonces, estos aspectos son parte, creo yo, de un estudio antropológico de lo que pasó en la elección del 2021. Es muy interesante cómo reaccionó la población peruana y cómo sigue reaccionando, digamos, arrastrando este lastre, ¿no? De posturas y de ideologías que parecen de liberales del siglo XVIII. ¿No? Pues, mira, un síntoma de que no entiendes, o sea, que la democracia solo se entiende para cierto grupo y no para los demás, es que, ¿te acuerdas en la pestilencia? Porque no quiero manchar, lo repito acá, la resistencia siempre la asocié con la resistencia francesa, que Ujú, tuvo y otras resistencias en Europa en la época de la Segunda Guerra Mundial, que fueron honorables, ¿no? Por lo menos en la época precisamente de las invasiones nazis. ujú, Eh, Cuando salían y decían que no se podía conversar con cholos, ¿no? O con indios, o qué sé yo. Entonces, allí lo que estaban manifestándose es que democracia sí, pero solamente con grupos que puedan, entre comillas, merecerla y los demás no la merecen, porque no la ujú, entienden, porque tienen ideas de izquierda o qué sé yo, ¿no? Cuando en realidad el principio democrático sustancial es el diálogo, es la negociación, ¿no? Entre personas que creen exactamente lo contrario, es la convivencia de eso, es el ujú, conflicto, lo que llamaba una analista argentina, es un tema agonístico, es decir, siempre llevar hasta vivir en agonía, vivir en esa sensación de que todo se va a ir por la pendiente y sin embargo seguir y tratar de negociar y qué sé yo. Esa es la política, por lo menos la política democrática. Si no concibes eso, si solamente imaginas que hay grupos que merecen y grupos que no merecen la ujú, democracia, entonces, en resumen, íntimamente, descrees de la democracia, descrees de ujú, su poder, descrees de la capacidad política de este diálogo. Entonces ahí tenemos dos problemas, ¿no? Los que se dicen demócratas y un grupo de estos que se dicen demócratas sienten y creen lo que acabo de mencionar, que critican a otros que dicen que son no demócratas, cuando en realidad llevan el caballito de Troya adentro. ujú. Cerrando paréntesis, quisiera anotar algunas cifras que podrían ser más entendibles y digeribles en Ujú. relación a lo que estamos tratando ahora, los indicadores de pobreza en el último informe de INEI, que dicen el INEI, ¿no? Hey, Muy bien, en los últimos 10 años no se ha tenido la pobreza que estamos teniendo ahora, es decir, que después de 10 años estamos teniendo la pobreza más alta de ese periodo en el Perú. Hay 600.000 nuevos pobres y 249.000 en extrema pobreza. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay en el consolidado? Nuevos pobres y los nuevos pobres en extrema pobreza que han entrado a la al estadística. bolsón, claro. Exacto. Entonces, ¿cuál es la cifra consolidada? Aproximadamente 9.8 millones de peruanos pobres y 1.9 millones de peruanos en extrema pobreza. Si nosotros sumamos ambas cifras, estamos hablando de 12.7 peruanos pobres. Es más o menos lo que podría estar en relación a este 29% de peruanos pobres. Y de ese 29%, un 5.7% en la pobreza extrema. ¿Y dónde está esa población? Nos preguntamos, ¿dónde está esa población? Bueno, pues está en los sectores marginales de las grandes ciudades y está en el interior del país. Y eso nuevamente hace que nosotros reflexionemos de lo que está pasando en el Perú. Lo que está pasando en el Perú va más allá de los titulares que no quieren compartir el conglomerado de la prensa escrita
y televisiva y radial en el Perú. Lo hacen básicamente programas como este o programas como, digamos, digitales o que están usando los medios digitales para poder informar a la población de lo que está pasando. Entonces, esto es una olla de presión. O sea, el tener la tercera parte del Perú con problemas económicos complicados, donde además han asesinado a algunos de sus familiares, los desprecian, los humillan y los reprimen, esto va a traer en algún momento consecuencias. Más aún si va a verse mm, lo que están anhelando los congresistas, el Tribunal Constitucional y todo este conglomerado mafioso que tiene las riendas del Perú. Cuando se copen los ítems electorales, y más aún, si es que en esa coyuntura se hacen elecciones fraudulentas, el Perú se va a incendiar. Eso no es un deseo, obviamente, ¿no? Yo soy peruano, como todos los que nos están viendo, la mayoría que nos están viendo, porque hay otras personas que son de otras nacionalidades que también comparten el programa, nos ven. Pero nosotros, César, y la mayoría de gente que sigue nuestro programa, somos todos peruanos y no deseamos pues, que nuestro país se vaya a la mierda. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar si es que las cosas no, no digamos, cambian de curso? Eso es inexorable, eso es inexorable. Si cuando entra Dina Boluarte, el solo haber dicho que se iba a quedar al 2026, ocurrió el estallido social, imagínense lo que pueda pasar si en estas circunstancias de pobreza extrema, es un horror eso. Quedan 2 millones de peruanos en extrema pobreza con la foto que has mostrado. Y Pero probablemente esa foto no sea la más elocuente. Hay no, gente que porque, vive completamente en la calle, claro, ¿no? porque todo esto es una aproximación y hay mucha gente que simplemente está entre sombras y probablemente aumente más el número. Otra Claro, cosa más, fíjate, el índice de pobreza en el Perú desde hace muchísimos años, incluso en la época de Fujimori, nunca había bajado o sea, estábamos alrededor del 20% y una y otra vez siempre se hablaba de la maravilla económica del Perú, ¿verdad? Eh, pero también siempre se habló, aunque con menos eco, de cómo los indicadores, los macroindicadores que llaman, nos hablaban de un Perú boyante, pero teníamos ese índice de pobreza que no lograba descender. Luego viene estos estallidos sociales, que no son solamente los que ha sufrido Boluarte con justicia, sino han habido siempre estallidos sociales. Y esta suerte de incomprensión de muchos ciudadanos, hablando de cómo estos son terroristas o son ah, extremistas, pero con un poquito de comprensión bastaría entender de que la mayor parte de pobreza está en los puntos rurales, ¿no? La extrema pobreza usualmente es rural. ujú, Acá estamos viendo que en esta época, en estos años, en estos pocos años, ha crecido del 14 al 16 pobres extremos rurales. ujú, Crecido no significa que ese sea el monto de pobres que existe en las serranías. En cambio, en el área urbana, de 2,6 a 3,2, que es bastante, pero noten la enorme diferencia. Entonces, eh, otra vez, si queremos construir una democracia, tenemos que abrir un poco la mente y entender los problemas de nuestro país y que este diálogo tiene que ser entre personas completamente diferentes, que ven el Perú completamente diferente. ujú, Y en lugar de ver esto como un diálogo de sordos, tratar de verlo como una oportunidad de enriquecimiento en el sentido de que ¿cuántos de nosotros ignoramos la situación de la serranía, de cómo afecta la minería ilegal, cómo afecta la tala ilegal en la vida de estas personas? ¿Cuánto pueden llevar a sus casas día a día, etcétera, etcétera? Todo eso se ignora. ¿Cómo ven el mundo? ¿Cuáles son sus ideales sociales, políticos, educativos, religiosos, qué sé yo, ¿no? ujú, Todo eso implica abrir un poco más nuestra mentalidad, porque de lo contrario, aparte de las barbaridades que hace diariamente el Congreso, y ni hablar del Ejecutivo, y de lo que nos espera si es que seguimos con los brazos cruzados frente a la toma de las instituciones que faltan, ¿no? La OMPE,
el Poder Judicial, si dejamos que esto caiga, pues lo que tú dices tan pintorescamente va a ocurrir más pronto que tarde. Así es. Bueno, finalmente, César, quisiera hacer creo yo, mi último comentario, es que los actuales, entre comillas, actores políticos no son los interlocutores válidos para que las cosas cambien. No son los interlocutores válidos. Por eso que hay un mensaje de una congresista que creo que yo es la única que, entre muy pocos, que se puede escapar de esta calificación de mafiosa y corrupta. Dice lo siguiente: urge que más peruanos de bien, capaces y valientes ingresen a la política para renovarla y cambiar el rumbo de nuestro país. Es nuestro deber. Definitivamente eso es cierto. No, no, los interlocutores no pueden ser estos que están ahorita en el Congreso ni en el Ejecutivo, y las autoridades que están en el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo no representan absolutamente nada de lo que ellos deberían defender. Pero sin embargo encontramos comentarios que me hace recordar a esta chica que hablaba de Peter Castro. Supongo que con eso está asumiendo su voto. Ustedes votaron por ella, por Castillo, por Cerrón. Es usted responsable de ese desastre. O sea, los que votaron por Castillo son responsables de lo que está pasando en el Perú. Entonces, para empezar, Dina Boluarte debió haber sido destituida e inhabilitada. Si ella está en la presidencia, no es responsabilidad del voto ciudadano, es responsabilidad del Congreso de la República, que vio en ella una marioneta que la podían usar como mascota realmente, y que cumpla, mascota amaestrada, y que cumpla absolutamente todos sus deseos. Los responsables de la actual situación son los congresistas. Ellos eligieron al Tribunal Constitucional por voto directo, ellos eligieron al defensor del pueblo, ellos están tomando por asalto la Junta Nacional de Justicia, ellos van a tomar por asalto los órganos electorales, y ellos son finalmente los que están gobernando el país. Entonces, que le achaquen a los que votaron por Castillo y Boluarte, bueno, en realidad no sé si votaron por Boluarte. No, yo les preguntaría a los que han votado por Hernando de Soto si se acuerdan quién fue su vicepresidente, su primer vicepresidente y segundo vicepresidente o vicepresidentas. No, no creo que se acuerden en lo más mínimo de quiénes eran esos personajes. Acá en el Perú la gente vota por el presidente y por lo que representa, que finalmente eso fue el voto rural que identificó a Castillo en una persona como ellos. Pero, lamentablemente terminó siendo un delincuente, que hizo un estúpido golpe de Estado que lo llevó a prisión. Lamentablemente eso pasó. Pero de ahí a que nosotros seamos responsables, los peruanos, todos en general, de que Dina Boluarte esté en el Palacio de Gobierno, no, señores. Esa es responsabilidad del Congreso. Y es responsabilidad absoluta del Congreso todo lo que está pasando actualmente en el Perú. Tomás, Ahora, porque sí podría decir que los congresistas que están ahora, toda esa mafia corrupta, todo el lampa congresal, como lo califican muchos, han sido elegidos por voto democrático. Yo más bien les diría a los peruanos que esta porquería que está en la avenida Bancay, los hemos elegido los peruanos. Este César Acuña lo ha elegido por voto democrático el pueblo de Cajamarca. La región Trujillo eligió a César Acuña. Los limeños han elegido a López Aliaga. Y así el de Miraflores, de San Juan del Urigancho, el de Surco, bla, 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 y todos los que están en el resto del país. Lamentablemente el sustrato que somos nosotros tampoco es muy bueno, ¿no? Y es una cosa que lo he dicho una y otra vez. Lamentablemente no solamente estamos tratando de luchar contra la corrupción y tratando de rescatar la democracia, tenemos un obstáculo muy grande, que somos nosotros mismos. Nosotros mismos me refiero a los peruanos. tengo la impresión también que nosotros no tenemos conciencia de nuestros derechos, ¿no? Y lo vuelvo a mencionar acá. Cuando hice una pequeña campaña en la época de la votación para votar o en blanco, no votar o votar viciado, la mayoría de gente no creyó en esa posibilidad. No creía que eso era posible, que tuviera algún efecto, ¿no? Político, porque de entrada decían que había que votar por alguien. Esa limitación es una limitación mental, es una limitación que nosotros nos imponemos. En segundo lugar, creo que hemos sido educados para, ah, bueno, eso sí corresponde a todos los habitantes del planeta, creo yo. Se vota por intuición, se vota por eh, imágenes, sensaciones. Digamos que la propaganda es la que manda, ¿no? Ujú. Ah, yo he trabajado en un área editorial, alguna vez fui director de un área que se llamó, que yo le puse, el chamullo vendedor.
porque se trataba de vender una imagen y crear imágenes, tanto verbales como ah, con fotografías, ilustraciones o lo que sea, para captar la atención de las personas. Eso funciona y uno puede estudiar, hay todo un área dedicada a cómo vender tal o cual producto. Y los que venden el producto de la presidencia lo saben muy bien, ¿no? Hay especialistas en eso. Entonces, uno va a votar, sí, pero influido por muchas cosas, por propaganda fundamentalmente. Y si Ujú, es inteligente esta propaganda, bueno, nos afecta. ujú, Luego también está la esperanza, ¿no? Nos mueve cierta esperanza de cambio, cierta idea de la posibilidad, del sueño de algún cambio. Está también que hemos sido educados en una suerte de mesianismo, ¿no? Somos proclives a creer en los mesías, en gente que va a llegar y va a cambiar las cosas de la noche a la mañana y nos va a llevar al paraíso terrenal o va a mejorar las cosas de una manera dramática. ujú, O sea, hay muchos factores en realidad que inducen a un votante a hacer lo que hace. Por ujú. otro lado, si tú votaste por alguien y te equivocaste, porque de pronto tenía una imagen angelical y salió una bestia detrás, eso puede ocurrir hasta en los matrimonios. Y no se le va a responsabilizar, perdón, a la novia o a la chica enamorada o al tipo enamorado de los errores que de pronto descubre al día siguiente del contubernio. Eh, Claro, pero si votas por la bestia, ahí no te estás equivocando, pues. Otra No te cosa, estás eso es sorprendiendo, correcto. ¿no? Claro, claro, claro. Por supuesto que no. Pero ahí Ujú, otra vez hay muchos otros factores, ¿no? Quienes votaron por Hitler, por ejemplo, uno podría haber dicho, sí, votaron por la bestia, pero cuando uno escucha los discursos de Hitler claro que sí, es distinto, ¿no? Eso es, claro que sí. el discurso era envolvente y no hacía prever en muchos casos lo que después hizo. Ujú, Entonces, sí, claro, ese es todo un tema, pero para resumir, espero que esto nos haya educado un poquito siquiera, nos haya instruido un poquito siquiera sobre los peligros de la votación, ¿no? ujú. Que vayamos con lupa a mirar si es que nos empujan a la votación, a mirar quiénes son los que se presentan. Muy bien, César. No, no nos queda más que despedirnos y ya creo que este tema lo podríamos tratar un poquito más en extenso en algún programa posterior a este. Claro que Muchas sí. gracias y hasta la próxima. Cuídate mucho, Raúl, ¿ah? Nos vemos pronto. Ok, nos vemos.